acompáñame el día de hoy, pues esto que te cuento es más que una canción, es un secreto, es mi razón de ser. Tal vez así puedas ver el alma de este ser que escribe sobre el papel. ¿Por qué? Esto no son palabras, son hechos. Todo lo que escuchas es un sentimiento, luchando contra el orgullo para salir, pidiéndome una y otra vez poder vivir. Por eso, aunque escriba y vaya más allá del propósito de poderme desahogar, hoy no tengo miedo de desnudar mi alma y decir que el diablo ha habitado mucho tiempo en mis entrañas. Sé que también en las tuyas también, pero no te preocupes, está bien. Y lo sé por aquellos momentos en los que simplemente nos quedamos en silencio por sangrar por dentro y por respirar luchas y sollozas en la ducha, y cuando no ocultas tus lágrimas bajo la lluvia, cuando ni en el espejo te quieres mirar por cómo te sientes, por no haber podido descansar de tanto pensar y mirar al techo y preguntar si en algún momento el sufrimiento podría cesar, y rezar y rezar y rezar a Dios, rogándole, esperando que al menos te alcance a escuchar. Y en la oscuridad, cuando ves un rayo de luz pequeño, quisieras detener el tiempo por unas horas para poder mantenerlo, pero en el fondo sabes que no es posible eso. Piensas en todo lo que te ha pasado, quisieras una varita mágica para cambiar el pasado, o pedir lo que crees que te falta porque ya has llegado a creer que no hay mucho que valga, y quisieras quitar ese asqueroso sentimiento de que todo está monótono y vacío por estar roto por dentro, y quisieras hacer algo al respecto, algo como poderte pagar para no pensar cosas que te harán recordar, porque recordar duele, y simplemente quisieras olvidar. Y llegas a preguntar por qué aún el sol no sale. ¿Alguien vendrá a rescatarme de este oscuro valle? ¿Alguien podría regalarme un sincero abrazo? O regalarme algo de paz, tan solo basta un balazo, una solución directa para encontrar las piezas de mi alma incompleta, arrancadas por sorpresa. Si temía morir, ahora temo vivir, y por estar en este sufrir no sé qué elegir. Tal vez deba ir a buscar unas píldoras y con suerte poder dormir y soñar con un lugar ideal, tanto y tal vez encontrar el camino de ladrillos dorados. Tal vez deba desearlo tanto y buscarlo, y tal vez poder alcanzarlo, pero no es tan sencillo, sencillamente, pues al final no puedes escapar de tu mente. Yo sabiendo, detrás de la tormenta el sol saldrá, una parte de ti se niega, solo no quieres respirar. In the dark, don't see the light, and hate the life because nothing is fine. My soul cries and feel lost in my house and tired to fight because I hate this gun in my hands. El sufrimiento no es eterno, alguien me lo decía, aunque a veces parezca serlo, y aunque al final tan solo es parte de la vida, no significa que sea el único modo de verlo. Sientes dolor, también amor, sientes frío e igual calor, ilusión y rencor, y eso significa que estás tan vivo como ahora mismo mi voz. Y es que jamás estás tan solo, al final siempre habrá alguien más buscando la forma de continuar y mantener la esperanza encendida como una luz, para no creer que lo mejor es un ataúd. Así que permite que tus ojos te lleven, no vuelva a ver que hay mucho más allá de la muerte, porque desde luego todos tenemos una misión aquí. La mía está hecha, por algo me escuchas aquí. In the dark, can see the light and understand the world, the life. My soul and Christ, and finally found my way back. That's why I'm telling you this right now. Esto es por mí, esto es por mí, esto es por ti, esto es por mí, por cada uno de nosotros. No estás solo, no.